Me llamo Dolores Navarro. Tengo 71 años. Y hasta hace unos meses creía que conocía cada rincón de mi vida. Nací y crecí aquí en Mazatlán, Sinaloa, en una casita de madera cerca del malecón, donde el olor a salitre se mezclaba con el aroma del pescado fresco que mi papá traía cada mañana. Llevo toda mi vida en este puerto, viendo cómo las olas van y vienen, pensando que así era también mi matrimonio. Constante, predecible, eterno. 40 años al lado del mismo hombre. 40 años creyendo que lo conocía mejor que a mí misma. 40 años que se derrumbaron en un instante, una tarde cualquiera de miércoles, cuando decidí buscar una bolsa del súper en el baúl del coche de mi esposo. Nunca imaginé que mi historia terminaría siendo una de esas que la gente cuenta en voz baja, moviendo la cabeza con incredulidad. Pero aquí estoy, compartiendo con ustedes lo que viví, porque necesito que sepan que no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas invertido en algo o en alguien, nunca es tarde para enfrentar la verdad y tomar las riendas de tu propia vida. Lo que les voy a contar es real, doloroso y, al final, liberador de una manera que jamás hubiera imaginado. Conocí a Arturo Navarro cuando yo tenía apenas 31 años. Él tenía 34 y trabajaba como mecánico en un taller cerca del puerto. Yo era costurera en una fábrica de ropa en la zona industrial de Mazatlán. Ganaba poco, pero era un trabajo honesto que me permitía ayudar a mi mamá con los gastos de la casa. Mi papá había fallecido 2 años antes de un infarto, y siendo yo la mayor de 5 hermanos, sentía la responsabilidad de sostener a la familia. Arturo llegó a mi vida en un momento en que yo no buscaba el amor, pero así son las cosas a veces, ¿verdad? Aparecen cuando menos las esperas. Nos presentó mi prima Lucía en una fiesta del barrio, una de esas reuniones donde todos se conocen y la música de banda suena hasta la madrugada. Arturo no era especialmente guapo, pero tenía algo que me llamó la atención desde el principio. Sus manos. Eran manos grandes, fuertes, manchadas de grasa de motor. Pero cuando me saludó lo hizo con una delicadeza que me sorprendió. Tenía una sonrisa tímida y hablaba poco, lo cual me agradó porque yo estaba cansada de los hombres que no sabían cerrar la boca. Durante esa fiesta bailamos 3 veces, y en la tercera pieza me preguntó si podía visitarme el domingo siguiente. Así comenzó nuestro noviazgo, de manera tradicional como se acostumbraba entonces. Arturo venía a casa cada domingo por la tarde, se sentaba en la sala con mi mamá y conmigo. Platicábamos de todo un poco mientras tomábamos agua de horchata que yo preparaba especialmente para la ocasión. Mi mamá lo aprobó desde el principio porque veía en él a un hombre trabajador, responsable, de esos que no toman ni andan de vagos por las calles. Después de 6 meses de noviazgo formal, Arturo habló con mi mamá y le pidió mi mano. Nos casamos 4 meses después en la iglesia del barrio. Una ceremonia sencilla con solo la familia y algunos amigos cercanos. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, no voy a negarlo. Rentamos un departamento pequeño en la colonia Centro, cerca del trabajo de ambos. Arturo salía todas las mañanas a las 6 para llegar al taller, y yo me iba 1 hora después a la fábrica. Por las tardes nos encontrábamos en casa. Cenábamos juntos viendo las noticias en nuestro pequeño televisor de 12 pulgadas que Arturo había comprado de segunda mano, y después nos acostábamos temprano, porque al día siguiente había que madrugar de nuevo. Era una vida rutinaria, sin grandes lujos, pero estable. Y en aquel entonces, eso era lo que yo buscaba. Estabilidad. Durante los primeros 5 años intentamos tener hijos sin éxito. Visitamos doctores, hicimos estudios, probamos cuánto remedio casero nos recomendaban las vecinas y las tías. Nada funcionó. Finalmente, un ginecólogo en el Hospital General de Mazatlán nos dio la noticia. Yo no podría quedar embarazada debido a un problema en mi útero que había pasado desapercibido toda mi vida. Recuerdo perfectamente ese día. Era un martes de agosto de 1986. Hacía un calor insoportable
y el consultorio olía a desinfectante mezclado con el sudor de tanta gente esperando su turno. Cuando el doctor pronunció las palabras «imposibilidad de concepción», sentí como si algo dentro de mí se quebrara. Arturo tomó mi mano y me dijo que no importaba, que con o sin hijos seríamos felices igual. En ese momento pensé que era el hombre más comprensivo del mundo. Qué irónico, ¿verdad? Ahora entiendo que quizás para él fue hasta un alivio. Una esposa que no podía darle hijos era la excusa perfecta para eventualmente buscarlos en otra parte, aunque eso lo descubrí décadas después. Adoptamos entonces una rutina de pareja sin hijos. Nos volcamos en el trabajo, en mejorar nuestra situación económica. Arturo empezó a tomar trabajos extras los fines de semana, reparando coches en el garaje que habíamos construido en la casa que finalmente compramos en 1992. Una casita modesta en la colonia Juárez con 2 recámaras, un pequeño patio trasero y ese garaje que se convertiría, años después, en el lugar donde mi mundo se derrumbaría. Yo seguí trabajando en la fábrica hasta que cumplí 55 años y me jubilé con una pensión pequeña pero suficiente para complementar los ingresos de Arturo. Antes de continuar, si esta historia les toca el corazón, déjenme un comentario y si pueden suscríbanse al canal. Se los agradezco, queridas. Ahora sí, vamos a continuar. Nuestra vida social giraba en torno a la familia. Los domingos visitábamos a mi mamá, que para entonces ya estaba bastante mayor, y vivía con mi hermana Eugenia. Los días festivos hacíamos carne asada en el patio. Invitábamos a mis hermanos con sus esposas e hijos. Arturo se llevaba bien con todos. Era callado pero amable, siempre dispuesto a ayudar cuando alguien necesitaba arreglar su coche o algún electrodoméstico descompuesto. Nadie hubiera sospechado nunca que ese hombre tranquilo y trabajador guardaba semejante secreto. Fue aproximadamente en el año 2009 cuando Arturo empezó con lo de los miércoles. Tenía entonces 67 años y acababa de jubilarse del taller donde había trabajado durante más de 30 años. Al principio pensé que la jubilación le caería mal, que se aburriría sin tener dónde ir cada mañana, pero pareció adaptarse bien. Seguía haciendo trabajitos de mecánica en casa para mantenerse ocupado y ganar un dinero extra. Veía la televisión, cuidaba el pequeño jardín del patio. Y entonces, un día de marzo de ese año, llegó con una caña de pescar que había comprado en el mercado. Me acuerdo perfectamente de esa tarde. Entró a la casa cargando la caña con una sonrisa de niño que acaba de comprar un juguete nuevo. Yo estaba en la cocina preparando albóndigas para la cena cuando lo escuché llegar. Se acercó y me dijo, con ese tono tranquilo que siempre usaba: «Dolores, desde mañana voy a ir a pescar todos los miércoles. Necesito un pasatiempo, algo que me saque de la casa». Me pareció una idea excelente. Pensé que le haría bien tener una actividad al aire libre, respirar el aire del mar, relajarse. Le dije que me parecía perfecto, que se divirtiera. Así empezó todo. Cada miércoles, sin falta, Arturo se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba su termo con café, empacaba algunos tacos que yo le dejaba listos desde la noche anterior, tomaba su caña de pescar y se iba en el coche. Regresaba generalmente entre las 6 y 7 de la tarde, algunas veces con 1 o 2 pescados pequeños. La mayoría de las veces, sin nada. Decía que no importaba si pescaba o no, que lo importante era el rato de tranquilidad frente al mar. Yo lo veía llegar cansado, con olor a salitre en la ropa, y me alegraba de que tuviera esa válvula de escape semanal. Durante 15 años, cada miércoles fue igual. 15 años, 180 meses, aproximadamente 780 miércoles. Y yo nunca sospeché nada. ¿Cómo iba a sospechar? Era mi esposo de décadas, el hombre con el que había compartido mi vida entera, el que dormía a mi lado cada noche, el que desayunaba conmigo cada mañana, el que conocía cada uno de mis gestos y manías. Jamás se me pasó por la cabeza que esos miércoles de pesca fueran otra cosa. Hubo señales,
claro que las hubo. Ahora que miro hacia atrás con la claridad que da la verdad, puedo verlas con tanta nitidez que me pregunto cómo fui tan ciega. Pero en su momento, cada una de esas señales tenía una explicación lógica, o al menos eso me parecía a mí. Quiero compartirles algunas de esas señales, porque tal vez ustedes, las que me están escuchando, puedan reconocer algo similar en sus propias vidas. A veces las verdades más grandes se esconden detrás de los detalles más pequeños. La primera señal que debí haber notado ocurrió en julio de 2010, apenas un año después de que comenzara con lo de la pesca. Era un sábado por la tarde. Estábamos en casa de mi hermana Eugenia celebrando el cumpleaños de mi sobrino Javier. Había mucha gente, música, comida por todos lados. Yo estaba en la cocina ayudando a servir cuando escuché que sonaba el celular de Arturo, que él había dejado en la mesa de la sala mientras fue al baño. No era mi intención fisgonear, pero el teléfono estaba justo frente a mí y vi el nombre en la pantalla. Patricia Oficina. El teléfono sonó 4 veces antes de que se cortara la llamada. Pensé que era raro que alguien de una oficina llamara un sábado. Pero cuando Arturo regresó y le comenté, me dijo que era del taller donde compraba refacciones para los trabajos que hacía en casa, que seguramente querían avisarle que había llegado una pieza que había encargado. Me pareció razonable. Los negocios a veces trabajan los sábados. No le di más vueltas al asunto. La segunda señal fue en diciembre de ese mismo año, durante las posadas. Arturo llegó un miércoles después de su día de pesca con un rasguño largo en el antebrazo derecho. Cuando le pregunté qué le había pasado, me dijo que se había resbalado en las rocas mientras buscaba un mejor lugar para pescar y se raspó con una piedra filosa. Tenía sentido. Las rocas del rompeolas están cubiertas de moluscos y coral muerto que cortan como navaja. Le curé la herida con agua oxigenada y le puse una gasa. Pero ahora, pensando con claridad, me pregunto si realmente fue una piedra o fueron las uñas de alguien. Nunca lo sabré con certeza, pero la duda está ahí, clavada como una espina. La tercera señal llegó en marzo de 2011. Arturo empezó a preocuparse mucho más por su apariencia. Comenzó a usar una colonia nueva que yo nunca le había comprado, un aroma fresco que no era de su estilo. Cuando le pregunté de dónde la había sacado, me dijo que se la había regalado el dueño del taller de refacciones por ser cliente frecuente. También noté que se bañaba con más cuidado antes de salir los miércoles. Se peinaba mejor, se ponía camisas más nuevas. Yo pensaba que simplemente estaba cuidándose más ahora que tenía tiempo libre, que quería verse bien incluso para ir a pescar. Me parecía hasta tierno que a su edad se preocupara por su aspecto. La cuarta señal fue en septiembre de 2012. Ese mes cumplimos 30 años de casados. Yo esperaba que hiciéramos algo especial, tal vez una cena en algún restaurante bonito del malecón, o una escapada de fin de semana a algún pueblo cercano. Pero Arturo estaba extrañamente distraído esos días. La fecha de nuestro aniversario cayó en martes ese año, y el día anterior, lunes, lo noté inquieto, revisando su teléfono constantemente. Le pregunté si pasaba algo y me dijo que estaba esperando la confirmación de un trabajo, que un conocido quería que le reparara el motor de su camioneta. El martes me llevó a cenar a un restaurante sencillo. Me regaló unas flores que claramente había comprado deprisa en el puesto de la esquina. Y durante toda la cena estuvo como ausente. Yo atribuí su distracción al cansancio, a los achaques de la edad. Ahora sé que probablemente estaba pensando en ella, en Patricia, en la otra vida que llevaba los miércoles, y quién sabe cuántos días más. La quinta señal ocurrió en febrero de 2014. Arturo empezó a llegar más tarde de lo normal los miércoles. Antes regresaba entre 6 y 7 de la tarde, pero de repente empezó a aparecer a las 8, 8:30, incluso algunas veces pasadas las 9 de la noche. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación: que el tráfico estaba terrible,
que se había quedado platicando con otros pescadores, que había decidido pescar un rato más porque el clima estaba especialmente bueno. Una vez llegó casi a las 10 de la noche diciendo que se le había ponchado una llanta en el camino de regreso y había tenido que esperar a que pasara alguien con un gato hidráulico porque el suyo estaba descompuesto. Revisé el coche al día siguiente y efectivamente la llanta de repuesto estaba puesta, así que le creí. ¿Por qué no habría de creerle? La sexta señal la detecté en agosto de 2018. Arturo recibió una llamada en su celular mientras estábamos viendo la televisión una noche. Contestó y se levantó rápidamente. Salió al patio para hablar. Estuvo allí como 20 minutos. Cuando regresó le pregunté quién era y me dijo que un antiguo compañero del taller que estaba pasando por problemas personales y necesitaba desahogarse. Me contó que el tipo estaba a punto de divorciarse y necesitaba consejo. Arturo parecía genuinamente afectado por la situación de su amigo. Incluso comentó algo que ahora resuena con una ironía cruel. No entiendo cómo un hombre puede engañar a su esposa después de tantos años juntos. Es de lo más bajo que puede hacer una persona. Yo asentí, completamente de acuerdo con él, sin imaginar que esas palabras las estaba diciendo alguien que llevaba casi 10 años haciendo exactamente eso. La séptima señal fue en enero de 2024, apenas unos meses antes de que todo estallara. Estábamos en la sala, yo tejiendo un suéter para mi sobrina nieta y Arturo viendo un programa de pesca en la televisión, cuando de repente dijo, como sin darle importancia: «Dolores, ¿te acuerdas de Chuyito, el hijo de mi primo Raúl?» Yo recordaba vagamente a ese primo que vivía en Culiacán y al que casi nunca veíamos. Le dije que sí, que me acordaba. Arturo continuó. Pues resulta que el muchacho está estudiando aquí en Mazatlán, en la Universidad Tecnológica. Raúl me pidió que le echara un ojo de vez en cuando, que lo invitara a comer algún día. Me pareció bien. La familia es la familia. Y si podíamos ayudar al hijo de su primo, qué mejor. Le dije que sin problema, que cuando quisiera lo trajera a la casa para que comiera con nosotros. Arturo dijo que primero lo vería él solo un par de veces, para no incomodar al muchacho, que los jóvenes a veces se sienten raros con tanta gente nueva de golpe. Tenía sentido para mí. Nunca, ni por un segundo, sospeché que ese Chuyito no era el hijo de ningún primo. Ahora sé que era la manera de Arturo de preparar el terreno, por si alguien lo veía con un niño que no era su nieto o sobrino conocido. La octava y última señal que quiero compartirles ocurrió apenas 2 semanas antes del día en que descubrí la verdad. Fue a finales de abril de 2024. Arturo llegó de su miércoles de pesca con una actitud extraña. Estaba más cariñoso de lo normal. Me trajo unas flores bonitas que según él había comprado en el mercado, porque le recordaron lo mucho que me gustaban las bugambilias. Me abrazó largo rato en la cocina. Me dijo que me amaba, que era la mujer de su vida, que estos 40 años a mi lado habían sido los mejores de su existencia. En ese momento me emocioné. Pensé que era un gesto dulce de su parte, que a pesar de los años, el amor seguía ahí, maduro y tranquilo. Ahora entiendo que probablemente era culpa. La culpa de un hombre que sabe que lleva 15 años engañando a la persona que duerme a su lado cada noche. La culpa de alguien que tiene 2 vidas y sabe que en cualquier momento todo puede derrumbarse. O tal vez, y esto es lo que más me duele pensar, tal vez estaba despidiéndose de mí sin que yo lo supiera, preparándose para eventualmente dejar esta vida y quedarse con la otra. Todas estas señales estuvieron ahí, claras como el agua, pero yo no quise verlas. O más bien, las vi, pero les di explicaciones que encajaban en la imagen que tenía de Arturo, de nuestro matrimonio, de nuestra vida juntos. Es increíble cómo la mente puede construir narrativas completas para protegernos de verdades que no queremos enfrentar. Prefería creer en el Arturo trabajador, honesto, fiel, que en la posibilidad de que todo fuera una mentira elaborada durante 15 años.
Nuestras vidas siguieron su curso normal durante todos esos años. Los miércoles eran sagrados para Arturo y su pesca, y yo respetaba ese espacio. Los demás días de la semana teníamos nuestra rutina. Desayunábamos juntos. Él hacía sus trabajitos de mecánica en el garaje o veía televisión. Yo me ocupaba de la casa, visitaba a mi hermana, iba al mercado, a misa los domingos. Por las tardes generalmente cenábamos viendo algún programa de concursos o las noticias. Los fines de semana visitábamos familia o recibíamos visitas. Era una vida predecible, cómoda, sin sobresaltos. O eso creía yo. Arturo nunca fue especialmente expresivo con sus emociones, pero tampoco era frío. Teníamos nuestra intimidad, aunque con los años, como es natural, esa parte de nuestra relación se fue espaciando más y más, hasta prácticamente desaparecer. Yo lo atribuía a la edad, a los achaques, a que después de 40 años juntos, el fuego se convierte en brasas. Nunca se me ocurrió pensar que tal vez ese fuego lo estaba alimentando en otro lado. Llegó entonces el fatídico miércoles 8 de mayo de 2024. Un día que empezó como cualquier otro miércoles de los últimos 15 años. Arturo se levantó a las 6 de la mañana. Yo me levanté con él como siempre para prepararle su café. Desayunamos juntos pan dulce con café. Platicamos sobre el clima, sobre que teníamos que llamar al plomero porque la llave del baño estaba goteando. Cosas cotidianas, mundanas. Arturo se veía normal, tranquilo, igual que siempre. Se despidió de mí con un beso en la frente, tomó su caña de pescar, sus cosas, y salió de la casa a las 7 en punto de la mañana. Yo me quedé haciendo las labores normales de la casa. Lavé los trastes del desayuno, tendí las camas, barrí y trapeé. Como era miércoles, sabía que Arturo no volvería hasta la tarde, así que aproveché para hacer una limpieza más profunda que de costumbre. Alrededor de las 10 de la mañana me llamó mi hermana Eugenia para decirme que había visto unas ofertas de sábanas en el mercado y me preguntó si quería acompañarla a verlas. Le dije que sí, que pasara por mí en una hora. Salimos de compras alrededor de las 11. Estuvimos en el mercado viendo sábanas, toallas, algunas cositas para la casa. Después nos fuimos a comer unos tacos de pescado a un puesto que nos gusta mucho cerca del malecón. Platicamos de todo un poco. De los nietos de ella, de mi sobrina que acababa de conseguir un nuevo trabajo, de los problemas de salud de unos primos que viven en Guasave. Una comida normal entre hermanas. Eugenia me dejó en casa como a las 3 de la tarde. Llegué con mis bolsas del mercado, puse las cosas en su lugar. Me preparé un agua de Jamaica y me senté a ver mi telenovela de las 4. Nada fuera de lo común. Todo absolutamente normal. Cuando terminó la novela, como a las 5 de la tarde, recordé que necesitaba sacar del congelador la carne para la cena, porque no se iba a descongelar a tiempo. Fui a la cocina, saqué la carne, y entonces me di cuenta de que necesitaba una bolsa del súper para guardar no sé qué cosa que estaba haciendo. Normalmente guardábamos las bolsas de plástico en un cajón de la cocina, pero ese día no había ninguna. Recordé que Arturo siempre dejaba algunas en el coche por si acaso las necesitábamos cuando salíamos. Tomé las llaves del gancho donde él las colgaba cuando llegaba los días que no usaba el coche y salí al garaje. El coche estaba cerrado con llave, cosa que me pareció extraña porque Arturo normalmente lo dejaba abierto cuando estaba en el garaje. Abrí la puerta del copiloto, revisé la guantera, no había bolsas. Cerré esa puerta y me dirigí al baúl pensando que quizás ahí encontraría algunas. Abrí el baúl del coche. Y ahí estaba. Todo lo que destruiría mi vida en los próximos minutos estaba ahí, frente a mis ojos. Lo primero que vi fue ropa. Ropa de mujer cuidadosamente doblada. Una blusa rosa pálido de una marca que yo no conocía. Una falda beige. Ropa interior femenina. Por un momento mi cerebro no procesó lo que estaba viendo. Pensé que tal vez Arturo había recogido ropa de alguna de mis sobrinas para traérmela. Aunque no tenía sentido porque
Nadie me había mencionado nada. Moví la ropa a un lado y vi más cosas. Había juguetes de niño. Un carrito de plástico de esos que cuestan como 50 pesos, en cualquier tienda. Una pelota pequeña, un libro de colorear con algunos dinosaurios en la portada. Sentí que el corazón empezaba a latirme más rápido. Había algo mal en todo esto. Algo que mi mente aún no quería aceptar, pero que mi cuerpo ya estaba reconociendo. Seguí revisando. Debajo de los juguetes había documentos. Tomé el primero con manos que empezaban a temblar. Era un recibo de renta de un apartamento en la calle Insurgentes, número 447, departamento 3B. El recibo estaba a nombre de Arturo Navarro Mendoza, mi esposo. El monto era de 3.500 pesos mensuales. El recibo era del mes de abril, apenas del mes pasado. Mi mente empezó a trabajar a velocidad vertiginosa, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez Arturo había rentado un lugar para guardar herramientas. Tal vez era para ayudar a alguien. Tal vez. Pero no había explicación lógica que justificara la ropa de mujer y los juguetes de niño, junto con un recibo de renta de un apartamento del que yo no sabía absolutamente nada. Seguí revisando los papeles con un nudo en el estómago, que crecía por segundos. Había recibos de luz del mismo domicilio, recibos de agua, un recibo de compra de un refrigerador que Arturo había pagado en marzo de 2020, 4 años atrás. Ese apartamento llevaba ahí, existiendo en paralelo a mi vida, durante al menos 4 años. Pero algo me decía que era mucho más tiempo que eso. Entre los papeles había fotografías. Tomé una y el aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran golpeado el estómago con un mazo. En la foto estaba Arturo, mi Arturo, pero más joven. Tal vez de hace unos 10 o 12 años a juzgar por la ropa y porque se veía menos canoso. Estaba abrazando a una mujer que no era yo. Una mujer delgada, de cabello corto y oscuro, de unos 50 y tantos años. Sonreían ambos a la cámara, y lo que más me dolió fue ver la manera en que Arturo la abrazaba. Con familiaridad, con cariño, con esa intimidad que solo se tiene con alguien verdaderamente cercano. Había más fotos. En otra aparecía la misma mujer con un niño pequeño, de tal vez 2 o 3 años. En otra más estaban los tres: Arturo, la mujer y el niño. El niño tenía los ojos de Arturo, la misma forma de la nariz. Dios mío, el niño se parecía a Arturo. Me senté en el piso del garaje sosteniéndome del parachoques del coche, porque sentí que las piernas no me iban a sostener. Tenía las fotografías en una mano y los recibos en la otra, y todo daba vueltas a mi alrededor. Podía escuchar mi propia respiración agitada, sentir cómo el sudor empezaba a correr por mi espalda, a pesar de que no hacía tanto calor. Mi boca estaba seca, tenía un sabor metálico en la lengua, ese sabor que viene antes de vomitar. ¿Cuánto tiempo estuve ahí sentada? No lo sé. Pudieron ser 5 minutos o 30. Finalmente me obligué a levantarme, a seguir revisando, porque necesitaba saber. Necesitaba saber todo, hasta el último detalle, por más que doliera. En el fondo del baúl, debajo de todo, había una caja de zapatos. La abrí. Dentro había más fotografías, docenas de ellas, documentando una vida completa que yo desconocía. El niño creciendo año tras año. El niño con Arturo en un parque. El niño con la mujer. Los tres juntos en diferentes lugares de Mazatlán. En la playa, en el acuario, en el faro. Una vida entera en imágenes. También había un acta de nacimiento en esa caja. La tomé y leí cada palabra como si estuviera leyendo en otro idioma, como si mi cerebro se negara a procesar el significado. Jesús Arturo Beltrán Navarro, nacido el 15 de marzo de 2009, en el Hospital Civil de Mazatlán. Madre: Patricia Elena Beltrán Soto. Padre: Arturo Navarro Mendoza. 2009. El niño tenía 15 años. 15 años.
La misma cantidad de tiempo que Arturo llevaba saliendo a pescar todos los miércoles. El niño había nacido exactamente 2 meses antes de que Arturo llegara con esa caña de pescar y anunciara su nuevo pasatiempo. Todo encajaba con una claridad brutal. Los miércoles no eran para pescar. Nunca lo habían sido. Eran para ir a ver a su otra familia, su hijo, su verdadero hijo, el que sí había podido tener, solo que no conmigo, con otra mujer, con Patricia. Me quedé ahí en el garaje, rodeada de las evidencias de 15 años de mentiras, y algo dentro de mí se rompió. Pero curiosamente, no lloré en ese momento. El llanto vendría después. En ese instante solo había una especie de frialdad, de claridad casi clínica. Era como si mi cerebro hubiera activado un modo de supervivencia donde las emociones quedaban temporalmente suspendidas para poder procesar la información sin colapsar completamente. Tomé todas las fotografías, todos los recibos, todos los documentos, y los llevé adentro de la casa. Los puse sobre la mesa del comedor y me senté a verlos uno por uno, organizándolos cronológicamente. Había fotos desde 2009 hasta hace apenas 2 meses. Una cronología visual de una traición de 15 años. Empecé a entender cosas que antes no tenía sentido. Las veces que Arturo llegaba tarde los miércoles, estaba cenando con ellos. La colonia nueva. Era para ella. El rasguño en el brazo. ¿Quién sabe? Tal vez realmente fue una piedra. O tal vez fue una discusión con Patricia. Nunca lo sabré. El supuesto Chullito, hijo del primo. Era Jesús, su hijo real, al que ahora quería acercar más a su otra vida sin levantar sospechas. Revisé el reloj. Eran las 6:30 de la tarde. Arturo normalmente llegaba entre 6:30 y 7. En cualquier momento llegaría, probablemente con 1 o 2 pescados que seguramente compraba en el mercado para mantener la farsa. No estaba lista para enfrentarlo todavía. No así. No en ese momento, cuando apenas estaba procesando todo. Guardé todas las evidencias en una bolsa grande de plástico y la escondí en el fondo de mi closet, detrás de unas cajas de zapatos viejas, donde sabía que Arturo nunca revisaba. Después salí corriendo de nuevo al garaje. Coloqué todo en el baúl exactamente como lo había encontrado, cerré el coche y regresé a la casa. Me lavé la cara con agua fría para quitarme las lágrimas que finalmente habían empezado a salir. Me arreglé un poco el cabello y me obligué a respirar profundo. Arturo llegó a las 7:10. Traía 2 robalo medianos que dejó en la cocina diciendo que había tenido suerte ese día. Yo estaba sentada en la sala viendo la televisión, o al menos pretendiendo que la veía, porque en realidad mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia. Me saludó con un beso en la frente como siempre. Se fue a bañar, y después cenamos juntos viendo las noticias. Todo exactamente igual que cualquier otro miércoles de los últimos 15 años. Solo que ahora yo sabía la verdad, y cada gesto de normalidad de su parte era una puñalada más en el pecho. No sé cómo logré mantener la compostura esa noche. Hablamos de cosas sin importancia. Le serví su cena. Me reí de un chiste tonto que hizo sobre algo que salió en las noticias. Le pregunté cómo había estado la pesca. Él me contó que había conocido a un señor nuevo que también iba a pescar y que habían platicado un rato sobre las mejores carnadas para cierto tipo de peces. Todo mentiras. Todo una actuación tan elaborada que merecía un premio. O tal vez, y esto era aún peor, tal vez ni siquiera era mentira. Tal vez Arturo de verdad iba a pescar algunos miércoles, después de pasar la mañana y parte de la tarde con su otra familia. ¿Quién sabe? Ya no sabía qué creer y qué no. Esa noche me acosté a su lado como había hecho durante 40 años, pero esta vez fue diferente. Mantuve mi distancia, pegada a mi orilla de la cama, mirando el techo en la oscuridad mientras escuchaba su respiración, que poco a poco se fue haciendo más profunda, hasta que comenzó a roncar ligeramente. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? ¿Cómo podía cerrar los ojos y descansar sabiendo que llevaba 15 años viviendo una doble vida? ¿No sentía culpa?
¿No se sentía mal? Yo no pegué el ojo en toda la noche. Me quedé ahí, inmóvil, pensando, recordando, reinterpretando cada momento de los últimos 15 años a la luz de esta nueva verdad. ¿Cuándo había estado con ellos? ¿Solo los miércoles? ¿O también otros días cuando decía que iba a comprar refacciones o a visitar a algún conocido? ¿Me amaba? ¿Alguna vez me había amado realmente? ¿O toda nuestra vida juntos había sido también una mentira? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza sin respuesta, una tras otra, como olas golpeando contra las rocas del malecón. Y con cada pregunta venía un dolor distinto. No era solo el dolor de la traición, que ya era suficientemente grande. Era también el dolor de sentirme tonta, de haber sido tan ciega, de haber creído durante 15 años en una farsa elaborada. Era el dolor de darme cuenta de que mientras yo pasaba mis miércoles sola, tranquila, pensando que mi esposo estaba pescando en paz, él estaba construyendo una familia completa con otra mujer. Tenía un hijo que yo nunca pude darle, un hijo que ahora tenía 15 años, que estaba a punto de cumplir 16, que había crecido completo sin que yo supiera de su existencia. ¿Sabía el niño de mí? Probablemente sí. Probablemente Arturo le decía que tenía que estar con su otra esposa los demás días de la semana, que los miércoles eran su día especial juntos. ¿Le dolía al niño no tener a su padre todos los días? ¿O ya estaba acostumbrado a este arreglo extraño? Y Patricia. ¿Qué clase de mujer acepta una situación así? ¿Sabía desde el principio que Arturo estaba casado? ¿Le importaba? ¿Lo amaba? ¿O era solo un arreglo conveniente para ambos? ¿Arturo le daba dinero? Claro que sí. Los recibos del apartamento estaban a su nombre. Seguramente pagaba la renta, los servicios, la comida del niño. ¿De dónde sacaba ese dinero? De las pensiones de ambos, de los trabajitos que hacía. Dinero que yo pensaba que estábamos ahorrando para nuestra vejez, para emergencias médicas, para dejarle algo a la familia cuando nos fuéramos. En lugar de eso, estaba manteniendo una segunda casa, una segunda vida. Calculé mentalmente. Si pagaba 3.500 de renta, más servicios que fácil, serían otros 1.000 pesos, más comida, más gastos del niño, más todo lo demás. Arturo debía estar gastando al menos 8 o 9.000 pesos mensuales en esa otra familia. Durante 15 años. Eran más de 1.600.000 pesos. Dinero de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de nuestras pensiones, gastado en una vida paralela de la que yo no sabía nada. El enojo empezó a crecer dentro de mí como un fuego lento. No era solo enojo por la infidelidad, era enojo por el robo, porque eso era un robo. Me había robado tiempo, dinero, lealtad, verdad. Me había robado 15 años de mi vida en los que pude haber tomado decisiones diferentes si hubiera sabido. Me había robado mi dignidad. Pero debajo del enojo había algo más profundo. Tristeza. Una tristeza gigante, oscura, que amenazaba con tragarme entera. Tristeza por los 40 años de matrimonio que ahora parecían una mentira. Tristeza por la mujer que había sido, confiada y enamorada. Tristeza por el futuro que había imaginado. Los dos juntos en nuestra vejez, cuidándonos mutuamente hasta el final. Todo eso se había evaporado en una tarde, en el momento en que abrí el baúl de un coche buscando una simple bolsa de plástico. Cuando amaneció, Arturo se levantó como siempre, se fue a bañar. Desayunamos juntos. Yo mantuve mi fachada de normalidad aunque por dentro era un huracán de emociones. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. No podía simplemente confrontarlo. Y ya, no así, sin un plan. Si iba a destruirse mi matrimonio, si iba a explotar esta vida que habíamos construido durante 40 años, necesitaba hacerlo de la manera correcta. Necesitaba que doliera. Necesitaba justicia. Durante los siguientes días mantuve la actuación.
Arturo no notó nada diferente. O si lo notó, no dijo nada. Seguimos con nuestra rutina normal. El domingo fuimos a casa de mi hermana como hacíamos casi cada semana. Arturo bromeó con mis sobrinos, ayudó a arreglar un problema que tenía mi cuñado con su coche. Comió 2 platos de pozole que preparó Eugenia. Todo normal, todo perfecto, todo absolutamente falso. Mientras tanto, yo estaba investigando. Cada momento que Arturo salía de la casa, yo revisaba todo. Su teléfono cuando lo dejaba cargando y se iba al baño. Su cartera cuando se bañaba. Cada cajón, cada bolsillo de su ropa. Y encontré más cosas. Encontré mensajes en su teléfono que borraba, pero que, el muy tonto, no sabía que quedaban respaldados en una carpeta de eliminados. Mensajes de Patricia. El niño pregunta cuándo vienes de nuevo. Jesús sacó 9 en el examen de matemáticas. Estará feliz de contártelo. Te extraño. Arturo le respondía con cariño, con familiaridad. Le mandaba fotos de la comida que yo le preparaba con mensajes como «Mira qué rico cocina Dolores», como si yo fuera la empleada de la casa o algo así. Me daban ganas de vomitar cada vez que leía esos mensajes. Les pedí el like ahí y ahora porque necesitaba su apoyo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Me encantaría leer sus comentarios, saber que no estoy sola en esto. También encontré estados de cuenta bancarios de una cuenta que yo no conocía. Arturo tenía una cuenta de banco separada donde depositaba dinero cada mes. No eran cantidades grandes, a veces 500 pesos, a veces 1000, pero ahí estaban. Retiros constantes que hacía de nuestra cuenta principal y que depositaba en esa otra cuenta de la que yo nunca había sabido. Calculé rápidamente y descubrí que en esa cuenta había acumulado alrededor de 140.000 pesos en los últimos años. Dinero que yo pensaba que estábamos ahorrando juntos, pero que en realidad era su fondo de emergencia para la otra familia. Descubrí también que el apartamento de la calle Insurgentes no era solo una renta. Revisando más a fondo entre sus papeles, encontré un contrato de compra-venta firmado hace 3 años. Arturo había comprado ese apartamento. Lo había pagado con un crédito del Infonavit que sacó a mi nombre sin que yo lo supiera, falsificando mi firma. Técnicamente yo era dueña parcial de un apartamento donde vivía la amante de mi esposo y su hijo. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Revisé el acta de nacimiento del niño de nuevo, esta vez con más atención. Decía, padre, Arturo Navarro Mendoza, con la firma de mi esposo. Eso significaba que Arturo había reconocido legalmente a ese niño. Tenía derechos sobre nuestras propiedades, sobre la herencia, sobre todo. Si Arturo moría, ese niño heredaría junto con los sobrinos. Si es que Arturo no había hecho un testamento que yo tampoco conocía. Cada descubrimiento era una nueva traición, una nueva capa de mentiras. Pero con cada descubrimiento también crecía mi determinación. No iba a dejar que esto quedara así. No iba a ser la esposa tonta que descubre la infidelidad y se queda callada porque ya está muy grande para empezar de nuevo. O porque, ¿qué van a decir los vecinos? No, yo iba a enfrentar esto de frente, pero a mi manera. Pasaron 2 semanas desde que encontré el baúl. 2 semanas en las que mantuve la farsa perfecta mientras por dentro planeaba cada detalle. Durante ese tiempo, una tarde mientras Arturo había salido a comprar algo al centro, marqué al número que venía en los recibos del apartamento. Me contestó una voz de mujer, madura, con un tono suave. ¿Bueno? Yo respiré profundo y dije, ¿es usted la señora Patricia Beltrán? Hubo una pausa. ¿Quién habla? Me llamo Dolores Navarro. Soy la esposa de Arturo Navarro. La línea se quedó en silencio. Podía escuchar la respiración de ella del otro lado, rápida, nerviosa. Finalmente habló. Yo no sé de qué me habla. Sí sabe, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Sé todo. Sé del apartamento. Sé de Jesús. Sé que Arturo va a visitarlos cada miércoles.
Lo sé todo. Otro silencio largo. Después escuché su voz, ahora quebrada, temblorosa. Lo siento. Lo siento mucho. No me interesa su disculpa, le dije. Lo que me interesa es que sepa que voy a enfrentar esto. Y usted va a ser parte de la conversación, quiera o no. ¿Qué va a hacer?, preguntó con voz asustada. Ya lo verá, respondí y colgué. Esa misma tarde, mientras Arturo veía su programa de noticias en la sala, yo estaba en la cocina preparando la cena y organizando mi plan. Decidí que no iba a confrontarlo en privado. No iba a darle la oportunidad de inventar más mentiras, de manipularme, de convencerme de que todo era un malentendido. No. Iba a hacerlo público, delante de la familia, delante de todos los que durante 40 años habían conocido nuestro matrimonio como un ejemplo de estabilidad. Mi sobrina, la hija de Eugenia, iba a cumplir 30 años el sábado 25 de mayo. Iban a hacer una carne asada en su casa. Iba a estar toda la familia, mis hermanos, sus esposos, los hijos de todos ellos, los nietos. Arturo y yo habíamos confirmado nuestra asistencia semanas atrás. Ese sería el escenario perfecto. Durante los días previos a la fiesta, seguí investigando. Una tarde me armé de valor y fui al apartamento de la calle Insurgentes. No toqué la puerta ni nada, solo quería ver el lugar con mis propios ojos. Era un edificio de 3 pisos, no muy bonito pero decente, en una zona de clase media de Mazatlán. Según los recibos, era el departamento 3B. Me quedé parada afuera durante casi media hora, mirando las ventanas del 3er piso, preguntándome qué habría adentro. ¿Cómo sería ese espacio que Arturo había ayudado a crear y mantener durante 15 años? Mientras estaba ahí, vi salir a una mujer con un muchacho. Reconocí inmediatamente a Patricia de las fotografías, aunque se veía mayor ahora, con más canas. El muchacho era alto, delgado, con rasgos que innegablemente recordaban a Arturo. Tenía su misma manera de caminar, un poco encorvado hacia adelante. Llevaba una mochila de escuela. Se veían como cualquier madre e hijo normal saliendo de su casa. Hablaban animadamente de algo. El muchacho se reía. Se veían felices. Esa visión me dolió más de lo que esperaba. No era solo la confirmación visual de la traición. Era ver que había una vida completa ahí. Una vida donde Arturo era padre, donde había risas y rutinas y normalidad. Una vida que él había elegido crear mientras mantenía la otra vida conmigo. ¿Cuál era la real y cuál la farsa? ¿O ambas eran reales para él? Me fui de ahí con el corazón estrujado, pero con más determinación que nunca. Tomé fotos del edificio con mi celular. También tomé fotos de Patricia y Jesús sin que se dieran cuenta, desde lejos. Las añadí a mi colección de evidencias que crecía día a día. El miércoles 22 de mayo, 3 días antes de la fiesta de mi sobrina, observé a Arturo prepararse para su día de pesca, con una mezcla de asco y asombro. Era increíble la naturalidad con la que mantenía la mentira. Mientras preparaba su termo de café, silbaba una canción. Silbaba, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Como si no estuviera destrozando a 2 mujeres con sus mentiras. Porque estoy segura de que Patricia también sufría. Tal vez ella se conformaba con tenerlo solo los miércoles, pero nadie puede estar completamente feliz siendo la segunda opción, el secreto, la vida escondida. Lo vi salir esa mañana sabiendo que sería el penúltimo miércoles antes de que todo explotara. La siguiente semana, cuando volviera de su día con ellos, su mundo tal como lo conocía habría terminado. Sentí una satisfacción oscura ante ese pensamiento. No era venganza lo que buscaba, o al menos eso me decía a mí misma. Era justicia, era verdad, era no permitir que me siguieran mintiendo. Los días previos a la fiesta los dediqué a preparar mis evidencias. Imprimí las fotografías más reveladoras, hice copias de los recibos más importantes. Preparé una línea de tiempo en una cartulina grande, con fechas
y eventos clave. Organicé todo en una carpeta grande de esas para documentos importantes. Cada noche, cuando Arturo se dormía, yo revisaba mi carpeta. Me aseguraba de que todo estuviera en orden, de que no estuviera olvidando ningún detalle crucial. También preparé un pequeño discurso mental. Practiqué en mi cabeza, una y otra vez, lo que diría. ¿Cómo empezaría? Tenía que ser claro, directo, sin dejarme llevar por las emociones aunque por dentro estuviera destrozada. Tenía que mantener la dignidad. Esa era la clave. La dignidad. No iba a llorar, no iba a gritar, no iba a hacer una escena de dramática telenovela. Iba simplemente a presentar los hechos, a revelar la verdad y dejar que los demás vieran a Arturo tal como era. Un mentiroso que había mantenido 2 vidas durante 15 años. El viernes 24 de mayo, un día antes de la fiesta, llamé a mi hermana Eugenia. Le dije que necesitaba hablar con ella de algo muy importante, que si podía venir a mi casa. Eugenia llegó en la tarde, preocupada por el tono de mi voz. Arturo había salido a hacer un trabajo a la camioneta de un conocido, así que teníamos la casa para nosotras. Le mostré todo. Le enseñé las fotografías, los recibos, el acta de nacimiento de Jesús, los mensajes del teléfono. Eugenia se quedó pálida. Se llevó las manos a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Ay, Dolores», fue todo lo que pudo decir al principio. Después vino la indignación. «¿Cómo pudo hacerte esto? ¿40 años, Dolores? ¿40 años juntos para que te salga con esto? 15 años de esto específicamente», le corregí con voz calmada. «Y mañana lo voy a confrontar en la fiesta de tu hija. Necesito que tú no digas nada antes. Necesito el elemento sorpresa». Eugenia me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás segura de que quieres hacerlo así? ¿Delante de todos?» «Completamente segura», le respondí. «Él me quitó 15 años de verdad. Lo mínimo que puede hacer es darme un momento de justicia pública». Mi hermana asintió lentamente. «Cuenta conmigo, lo que necesites». Me abrazó fuerte, y por primera vez desde que descubrí todo, me permití llorar. Lloré en sus brazos como una niña, dejando salir todo el dolor, la rabia, la tristeza que había estado conteniendo durante semanas. Eugenia me dejó llorar todo lo que necesitaba, acariciándome el cabello como hacía cuando éramos pequeñas, y yo tenía algún problema. Después de que se fue Eugenia, me sentí extrañamente tranquila. Ya había una cómplice, alguien más que sabía la verdad. Ya no estaba completamente sola en esto. Esa noche cené con Arturo como si nada. Él me contó que el trabajo de la camioneta le había salido bien, que el dueño le había pagado 1.200 pesos, que estaba contento. Yo asentía, sonreía en los momentos apropiados, pero por dentro estaba en otro lugar completamente. Estaba en el día siguiente, visualizando el momento, preparándome mentalmente para lo que venía. Llegó el sábado 25 de mayo de 2024, el día que cambiaría mi vida para siempre. Me levanté temprano, antes que Arturo. Preparé el desayuno como siempre. Huevos con jamón, frijoles refritos, tortillas de harina calientes. Arturo bajó a las 8. Desayunamos juntos viendo un programa de caricaturas viejas que le gustaban. «¿A qué hora es la fiesta de tu sobrina?», me preguntó. «A las 4 de la tarde», le respondí. «Pero quiero llegar un poco antes para ayudar a Eugenia con los preparativos». «Está bien», dijo él. «Yo me baño primero entonces». Pasamos la mañana cada uno en lo suyo. Arturo en el garaje haciendo no sé qué, yo preparando un pastel de 3 leches que le había prometido llevar a mi sobrina. Mientras batía los ingredientes, pensaba en lo surreal que era todo. En unas horas, el hombre que estaba en el garaje silbando mientras organizaba sus herramientas iba a enfrentar la peor humillación de su vida. Y yo iba a ser quien se la causara. Parte de mí sentía algo parecido a la culpa, pero la aplastaba inmediatamente.
Él se había buscado esto. Él había tomado la decisión de vivir una doble vida durante 15 años. Yo solo iba a traer esa vida a la luz. Nos arreglamos para la fiesta alrededor de las 3 de la tarde. Yo me puse un vestido sencillo de flores azules que Arturo siempre decía que me quedaba bonito. Quería verme bien para esto. Quería verme digna, compuesta. Me maquillé con cuidado. Me peiné el cabello que ahora era más blanco que negro. Me puse unos aretes de perla que me había regalado mi mamá antes de morir. En el espejo vi a una mujer de 71 años que estaba a punto de enfrentar la batalla más importante de su vida. Y me vi fuerte. Me vi lista. Arturo se puso una camisa guinda que yo le había comprado en Navidad, unos pantalones de vestir negros, sus zapatos buenos. Se veía bien, presentable. Siempre había sido un hombre que cuidaba su apariencia cuando salíamos a eventos familiares. «Te ves muy guapa, Dolores», me dijo cuando bajé las escaleras con el pastel en las manos. «Gracias», respondí sin emoción. «Tú también te ves bien». Nos miramos por un momento. ¿Sabría él que algo andaba diferente? ¿Habría notado en estas semanas que yo estaba distante? Si lo notó, no dijo nada. Llegamos a casa de mi sobrina a las 3:30. Eugenia me abrió la puerta y nos recibió con abrazos. Me lanzó una mirada cargada de significado que Arturo no captó. «Pasen, pasen», nos dijo. «Arturo, los hombres están en el patio preparando la carne. Dolores, acompáñame a la cocina». Arturo se fue al patio donde ya estaban mis hermanos y mis cuñados alrededor de la parrilla con sus cervezas. Yo seguí a Eugenia a la cocina, donde estaban algunas de mis sobrinas preparando ensaladas y salsas. «¿Lo vas a hacer?», me susurró Eugenia en cuanto estuvimos solas en un rincón de la cocina. «Sí», le respondí. «En cuanto estén todos reunidos, después de que coman». Eugenia apretó mi mano. «Estoy contigo», me dijo. Asentí, agradecida por su apoyo. Guardé mi carpeta con las evidencias en el cuarto de mi sobrina, en un lugar seguro donde nadie la vería, hasta que yo estuviera lista para revelarla. La fiesta transcurrió con normalidad durante las primeras horas. Llegó más familia. Los nietos corrían por todos lados jugando. La música de banda sonaba desde una bocina grande en el patio. Comimos carne asada, ensaladas, frijoles charros. Todo delicioso. Arturo estaba de buen humor, platicando con mis hermanos sobre fútbol, sobre política, sobre los problemas del país. Yo lo observaba desde la distancia, viéndolo reír, viendo cómo todos lo trataban con cariño y respeto, sin saber que el hombre al que abrazaban, con el que brindaban, era un farsante de primera categoría. Alrededor de las 7 de la tarde, cuando ya todos habían comido y estaban en esa fase relajada de sobremesa, donde la conversación fluye fácil y las cervezas siguen corriendo, decidí que era el momento. Le hice una seña a Eugenia. Ella entendió inmediatamente. «Familia», gritó Eugenia con voz fuerte para que todos la escucharan por encima de la música. «¿Me pueden dar su atención un momento? Dolores quiere decir unas palabras». La música se apagó. Todos voltearon a verme. Había alrededor de 30 personas ahí. Mis hermanos con sus familias, los hijos de Eugenia con sus parejas, los nietos, y Arturo, sentado en una silla de plástico cerca de la parrilla con una cerveza en la mano, me miró con curiosidad. Probablemente pensó que iba a hacer algún brindis por mi sobrina, algún discurso tierno de tía orgullosa. No tenía ni idea de lo que venía. Me puse de pie en el centro del patio, donde todos pudieran verme. Sentí como 30 pares de ojos se fijaban en mí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Pero mi voz, cuando salió, era firme y clara. «Familia», comencé. «Lamento interrumpir esta bonita celebración, pero hay algo que necesito compartir con ustedes. Algo que llevo cargando sola durante 3 semanas y que ya no puedo guardar más». Vi cómo Arturo se tensaba en su silla. Sus manos apretaron la cerveza con más fuerza.
Algo en mi tono, en mi postura, le hizo saber que esto no iba a ser un discurso normal. Durante 40 años, continué, he sido la esposa de Arturo Navarro. 40 años que pensé conocer a este hombre mejor que a nadie en el mundo. 40 años en los que creí tener un matrimonio sólido, basado en el respeto y la honestidad. Hice una pausa. El silencio en el patio era total. Incluso los niños habían dejado de jugar y nos miraban sin entender qué pasaba. Hace 3 semanas descubrí que todo era mentira. Arturo se puso pálido. Se levantó de su silla. Dolores, ¿de qué estás hablando? Su voz sonaba nerviosa, alerta. Déjame terminar, Arturo, le dije con una calma que me sorprendió. Todos estos años ustedes han conocido al Arturo trabajador, responsable, buen cuñado, buen tío. El Arturo que cada miércoles salía a pescar para relajarse. El Arturo confiable. Saqué mi carpeta que Eugenia me había traído discretamente mientras yo hablaba. Lo que no sabían, lo que yo no sabía hasta hace 3 semanas, es que Arturo nunca fue a pescar los miércoles. Abrí la carpeta y saqué la primera fotografía, una donde Arturo abrazaba a Patricia. La mostré para que todos la vieran. Durante 15 años, cada miércoles, Arturo iba a visitar a su otra familia. Hubo exclamaciones de sorpresa. Mis hermanos se pusieron de pie. Arturo dio un paso hacia mí. Dolores, esto no. ¡Silencio!, grité, y la fuerza de mi voz lo detuvo en seco. Todos estos años, mientras yo esperaba en casa creyendo que mi esposo estaba pescando, él estaba con esta mujer. Mostré otra foto. Patricia Beltrán, y con su hijo. Mostré el acta de nacimiento de Jesús. Jesús Arturo Beltrán Navarro, de 15 años. Su hijo, el hijo que Arturo reconoció legalmente. El hijo que tuvo con otra mujer mientras me decía a mí que no importaba que yo no pudiera tener hijos. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Saqué los recibos. Arturo compró un apartamento para ellos, un apartamento que técnicamente está a mi nombre, porque falsificó mi firma para sacar un crédito del Infonavit. Ha gastado más de 1 millón de pesos de nuestras pensiones en mantener esa vida paralela. Mis hermanos estaban en shock. Mi hermano mayor, Fernando, se acercó a Arturo con los puños cerrados. ¿Es verdad esto?, le gritó. Arturo no respondió. Solo miraba al suelo, totalmente derrotado. Es verdad, confirmé. Cada palabra. Tengo las pruebas aquí. Fotografías, recibos, mensajes de texto, todo. Miré directamente a Arturo, que finalmente levantó la vista para encontrarse con mis ojos. Durante 15 años me mentiste, me robaste, me traicionaste de la peor manera posible. Y lo peor de todo es que lo hiciste con tanta facilidad, con tanta naturalidad, que nunca sospeché nada. Dolores, yo... empezó a decir Arturo, pero lo interrumpí. No quiero escuchar tus excusas. No hay excusa que justifique 15 años de mentiras. Lo que quiero es que todos aquí sepan la verdad, que sepan quién es realmente el hombre al que han respetado todos estos años. Volteé a ver a mi familia. Todos me miraban con expresiones de shock, tristeza, enojo. Les comparto esto porque son mi familia, porque los amo, y porque no voy a cargar sola con esta vergüenza. La vergüenza es de él, señalé a Toy Arturo, no mía. Yo no hice nada malo. Yo fui fiel, honesta, leal durante 40 años. Él fue quien decidió destruir nuestro matrimonio. Lo siento, dijo finalmente Arturo con voz quebrada. Lo siento mucho, Dolores. Yo nunca quise lastimarte. Me reí, pero fue una risa sin humor. ¿Nunca quisiste lastimarme? ¿Y qué pensabas que pasaría cuando me enterara? ¿O acaso pensabas llevar esta mentira hasta la tumba? Arturo no respondió. Las lágrimas corrían por su cara ahora, pero yo no sentía compasión por él. Solo sentía un vacío enorme
y una extraña sensación de alivio. Finalmente había dicho la verdad. Finalmente todos sabían. «Me voy a divorciar de ti», anuncié. «Vas a firmar los papeles sin pelear. Vas a renunciar a cualquier derecho sobre nuestra casa, sobre nuestros ahorros, sobre todo. Es lo mínimo que puedes hacer después de lo que me hiciste». «Está bien», susurró Arturo. «Lo que tú quieras. Y quiero que te vayas de mi casa hoy mismo. Esta noche. No quiero verte más ahí». Arturo asintió, derrotado. Fernando y mi otro hermano Roberto se acercaron a mí. «¿Qué necesitas, Dolores?», preguntó Fernando. «Necesito que lo acompañen a empacar sus cosas y que se aseguren de que se vaya de mi casa. Nada más». La fiesta había terminado, obviamente. La gente empezó a despedirse, algunos acercándose a darme abrazos, a expresar su apoyo, su indignación por lo que Arturo había hecho. Mi sobrina, la cumpleañera, me abrazó llorando. «Tía, lo siento mucho. Lamento que esto haya pasado en mi fiesta». «No, mi niña», le dije acariciándole el cabello. «Necesitaba testigos. Necesitaba que todos supieran. Tu fiesta me dio la oportunidad perfecta. Gracias». Arturo salió de la fiesta acompañado por mis hermanos. No volvió a mirarme. Yo me quedé con Eugenia y algunas de mis sobrinas, quienes me rodearon con su amor y apoyo. Me sentía extraña, devastada pero también liberada. Como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Esa noche dormí en casa de Eugenia. No quería estar en mi casa cuando Arturo fuera a recoger sus cosas. Mis hermanos supervisaron mientras él empacaba ropa y objetos personales. Me dijeron después que Arturo lloró todo el tiempo, que intentó decirles que explicaran que él sí me amaba, que había sido un error, que nunca quiso que llegara a esto. Pero era demasiado tarde para explicaciones. El daño estaba hecho. La confianza estaba destruida. No había vuelta atrás. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y trámites. Contraté a un abogado, un joven muy profesional que me recomendó mi sobrino que estudiaba Derecho. Le mostré todas las evidencias que había recopilado. Él me aseguró que el divorcio sería rápido considerando las circunstancias y que podríamos recuperar la propiedad de la casa sin problema, además de que Arturo tendría que compensarme por el uso fraudulento del crédito Infonavit. Arturo no peleó nada. Firmó todos los papeles que le pusieron enfrente. Se había ido a vivir al apartamento de la calle Insurgentes con Patricia y Jesús. Supongo que ya no tenía caso seguir escondiendo esa vida si todos sabían de ella. Al menos eso. Al menos ya no tenía que vivir en la mentira. Aunque sospecho que para él también fue difícil. Pasar de tener dos vidas separadas a tener solo una. Y esa siendo la que siempre fue el secreto. Debe haber sido un ajuste extraño. Algunas personas del vecindario me miraban con lástima cuando me veían en el mercado o en la calle. Yo odiaba esas miradas. No quería lástima. No era una víctima patética. Era una mujer que había descubierto una traición y había decidido enfrentarla de frente, con dignidad. Otras personas me miraban con admiración, especialmente mujeres de mi edad, que me decían en voz baja: «¡Qué valiente, Dolores! Yo no hubiera tenido los ovarios de hacer lo que tú hiciste». El proceso de divorcio tomó 6 meses. Durante ese tiempo, Arturo intentó hablar conmigo en 3 ocasiones. La primera vez me mandó una carta larga, escrita a mano, donde me explicaba todo. Decía que había conocido a Patricia en 2007, que ella trabajaba en una papelería cerca del taller donde él compraba materiales, que empezaron a platicar, que se hicieron amigos, que eventualmente se enamoraron, que cuando Patricia quedó embarazada en 2008, él entró en pánico porque no sabía qué hacer, que me amaba a mí pero también la amaba a ella, que no podía dejarme después de casi 30 años juntos, pero tampoco podía abandonar a su hijo, que inventó lo de la pesca como solución para poder estar con ambas, que nunca pensó que pasarían 15 años,
que cada año se decía que iba a terminar con la situación, pero nunca encontraba el momento adecuado, que ahora se daba cuenta de que había sido un cobarde, un egoísta, que me había lastimado de una manera imperdonable. Leí la carta una vez y la rompí. No me importaban sus explicaciones. No me importaba su culpa o su arrepentimiento. Nada de eso me devolvía los 15 años de mentiras. La segunda vez que intentó hablar conmigo fue en persona. Apareció en mi casa un sábado por la mañana. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando escuché su voz. «Dolores, por favor, dame 5 minutos». Volteé a verlo. Se veía más viejo, más cansado. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. «No tengo nada que hablar contigo, Arturo. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Ya lo dijiste, varias veces. Tus disculpas no cambian nada». Lo sé, pero necesitaba que lo escucharas de mí, de frente. Lo miré a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Arturo? No es que me hayas engañado. Es que me hayas robado la posibilidad de elegir. Si me hubieras dicho hace 15 años que querías estar con otra mujer, que habías tenido un hijo con ella, yo hubiera podido decidir qué hacer con mi vida. Hubiera podido divorciarme, rehacer mi vida, encontrar mi propia felicidad. Pero me quitaste esa opción. Me mantuviste en la mentira durante 15 años. Eso es lo imperdonable. Arturo bajó la mirada. Tienes razón. Fui un egoísta. Quería las dos cosas. Los dos mundos. Pues ya tienes tu mundo, le dije. El que elegiste mantener en secreto todos estos años. Ahora vive en él y déjame en paz. Arturo se fue sin decir más. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara. La tercera vez fue a través de mi hermano Fernando. Arturo le pidió que me dijera que Jesús quería conocerme, que el muchacho, al enterarse de todo el asunto, había expresado curiosidad por conocer a la esposa de su padre, a la mujer que había estado ahí todos los años de su vida sin saberlo. Le dije a Fernando que le dijeras a Arturo que no, que yo no tenía ningún interés en conocer al hijo que había sido el centro de su otra vida. Tal vez era cruel de mi parte. Jesús era un niño inocente en todo esto, pero yo no tenía la fortaleza emocional para conocerlo, para ver en persona los rasgos de Arturo en otro ser humano, para enfrentar esa prueba viviente de la traición. Tal vez algún día cambiaría de opinión, pero no en ese momento. El divorcio se finalizó en noviembre de 2024. 40 años de matrimonio disueltos en un papel firmado por un juez que ni siquiera nos conocía. Me quedé con la casa, con la mayor parte de los ahorros que quedaban, con mi pensión completa. Arturo se quedó con su pensión, con el apartamento que había comprado para Patricia, que técnicamente ahora era completamente suyo, ya que yo renuncié a cualquier derecho sobre él, y con su otra familia. La división fue limpia, fría, definitiva. Después del divorcio vino el proceso de reconstrucción, y fue difícil, no voy a mentir. Hay días en que me despertaba y olvidaba por un segundo que Arturo ya no estaba. Buscaba su lado de la cama y encontraba el espacio vacío, frío. Me preparaba café para 2 personas por costumbre y después tenía que tirar la mitad. Pequeñas cosas así que me recordaban constantemente que mi vida había cambiado para siempre. Pero también hubo cosas buenas. Me di cuenta de cuánto espacio ocupaba Arturo en mi vida, no solo físico, sino mental. Cuántas decisiones tomaba, basándome en lo que a él le gustaba, en lo que él quería. Ahora podía hacer lo que me diera la gana sin tener que consultar con nadie. Podía cenar a la hora que quisiera, ver los programas de televisión que me gustaban sin que Arturo se quejara, decorar la casa a mi gusto. Empecé a tomar clases de pintura en un centro comunitario del gobierno. Algo que siempre me había llamado la atención pero que nunca había hecho, porque Arturo decía que era un gasto innecesario. Resultó que no era mala para la pintura. Me gustaba especialmente pintar paisajes marinos, ironías de la vida. El mar que supuestamente Arturo visitaba cada miércoles para pescar,
Yo ahora lo plasmaba en lienzos con colores brillantes y pinceladas libres. También me junté más con mi familia. Eugenia y yo empezamos una tradición de comer juntas todos los jueves. Mis sobrinas me visitaban más seguido. Me invitaban a salir al cine, a caminar por el malecón, a tomar café. Me di cuenta de que había descuidado muchas de esas relaciones por dedicar tanto tiempo y energía a mi matrimonio. Ahora tenía tiempo de sobra para nutrir esos vínculos familiares. Hice amigas nuevas en las clases de pintura. Mujeres de mi edad, algunas viudas, otras divorciadas, otras que nunca se habían casado. Cada una con su historia, sus batallas, sus triunfos. Formamos un grupo bonito que se apoyaba mutuamente. Salíamos a veces los sábados a pintar al aire libre en diferentes partes de Mazatlán. Nos reíamos mucho. Era liberador estar rodeada de mujeres que no me miraban con lástima, sino con respeto, con admiración incluso. Un día, como 8 meses después del divorcio, estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a Patricia. Ella también me vio. Por un momento nos quedamos paralizadas, mirándonos desde la distancia. Después ella bajó la mirada y se fue rápidamente en la dirección opuesta. No sentí enojo al verla. Tampoco sentí compasión. Solo sentí nada. Era como ver a una extraña cuya cara me resultaba familiar, pero que no tenía ningún significado real en mi vida. ¿Qué les parece todo esto? Yo aquí contándoles mi vida, y ustedes tan calladitos. Espero que estén disfrutando esta historia, aunque sé que no es fácil de escuchar. Si les está gustando, si sienten que esto les está ayudando de alguna manera, les pido que le den like al video. En serio, ayuda muchísimo. Y si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal. Tengo muchas más historias que compartir, historias de mujeres valientes que enfrentaron sus propios infiernos y salieron del otro lado. Y por favor, comenten. Díganme qué piensan. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿De qué país me están escuchando? Me encanta leer sus comentarios, saber que formamos una comunidad de personas que se apoyan mutuamente. Arturo intentó acercarse de nuevo hace unos meses, en marzo de este año. Esta vez fue diferente. No vino a disculparse ni a pedir perdón. Vino a decirme que Patricia estaba enferma. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los doctores le daban tal vez 6 meses de vida. Me contó esto parado en la puerta de mi casa, sin entrar porque yo no lo invité a pasar. Me dijo que Jesús estaba devastado, que él también. Me dijo que se daba cuenta de la ironía, que ahora que finalmente podía tener su familia completa sin secretos, la iba a perder. No sé qué esperaba que yo dijera. ¿Qué me daba pena? ¿Qué lo sentía por Patricia? Tal vez soy mala persona, pero no sentí ninguna de esas cosas. Le dije. Lamento escuchar eso, Arturo, pero no sé qué quieres que yo haga al respecto. Nada, me respondió. Solo quería que lo supieras, en caso de que te enteres por otro lado y pienses que vine a molestarte de nuevo. Asentí. Gracias por decirme. Espero que Patricia encuentre paz y que Jesús tenga el apoyo que necesita. Pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. Arturo asintió y se fue. Esa noche pensé mucho en Patricia. Me pregunté cómo sería enfrentar la muerte sabiendo que habías pasado 15 años como el secreto de alguien, como la segunda opción. Me pregunté si se arrepentía de haber aceptado esa situación, o si el amor que sentía por Arturo hacía que todo valiera la pena. Nunca lo sabré. Y supongo que tampoco importa. Ahora, mientras les cuento todo esto, han pasado casi 2 años desde que abrí ese baúl y descubrí la verdad. 2 años en los que mi vida cambió completamente. Vivo sola en mi casa, la casa que ahora es completamente mía. Pinto, visito a mi familia, salgo con mis amigas, tengo mis rutinas nuevas, mi vida nueva. No voy a decir que soy completamente feliz, porque todavía hay días difíciles donde pienso en los 40 años que pasé con Arturo y me pregunto cuánto de eso fue real y cuánto fue mentira.
Todavía hay noches donde me siento sola, donde extraño tener a alguien con quien compartir el día, aunque ese alguien resultara ser un mentiroso. Pero también hay días buenos, días donde me despierto y me siento agradecida de haber descubierto la verdad, de haber tenido el valor de enfrentarla, de haber reclamado mi dignidad y mi vida. Días donde miro mis pinturas colgadas en las paredes de mi sala y me siento orgullosa de haberme descubierto a mí misma a los 71 años. Días donde río con mis sobrinas y pienso que esta libertad, esta paz, vale más que todos los años de falsa estabilidad con Arturo. La gente a veces me pregunta si lo perdoné, y la respuesta es complicada. No sé si lo perdoné en el sentido tradicional de la palabra. No voy a decir que lo que hizo estuvo bien o que lo entiendo. No lo entiendo. Nunca entenderé cómo alguien puede vivir 15 años dividido entre dos vidas, mintiendo cada día, manteniendo separados dos mundos completos. Eso va más allá de mi capacidad de comprensión. Pero lo que sí hice fue soltarlo. Soltar el enojo, el dolor, la obsesión por entender el porqué. Porque cargar con eso solo me lastimaba a mí. Arturo ya tenía sus propias consecuencias que vivir. Yo no necesitaba añadir mi amargura a esa carga. Necesitaba estar libre para poder vivir lo que me quedaba de vida con paz. A las mujeres que me están escuchando, especialmente a las de mi edad que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles esto. Nunca es tarde para reclamar tu verdad. Nunca es tarde para exigir ser tratada con respeto y honestidad. No importa cuántos años tengas, cuánto tiempo hayas invertido en una relación, cuánto miedo te dé empezar de nuevo. Tu dignidad vale más que la comodidad de mantener una mentira. Tu paz mental vale más que el qué dirán de los vecinos. Sí, es difícil. Sí, duele. Sí, hay días donde vas a querer rendirte y volver a la vida que conocías aunque fuera falsa. Pero del otro lado de ese dolor, hay libertad. Hay la posibilidad de descubrirte a ti misma de nuevo, de hacer cosas que nunca hiciste, de ser quien realmente eres, sin tener que moldarte a las necesidades o deseos de alguien más. Cuando descubrí la traición de Arturo, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que a mis 71 años no había nada más para mí que esperar el final tranquilamente. Pero estaba equivocada. Mi vida no se acabó. Se transformó, y en esa transformación encontré una versión de mí misma que no sabía que existía. Una Dolores más fuerte, más independiente, más completa. No les voy a mentir diciendo que no extraño cosas del matrimonio. Extraño tener a alguien que me ayude a alcanzar cosas de los estantes altos. Extraño tener con quien platicar durante la cena. Extraño la intimidad, no sexual necesariamente, sino esa intimidad de conocer a alguien profundamente y ser conocida por ellos. O al menos creía que conocía a Arturo y que él me conocía a mí. Ahora sé que eso también era en parte ilusión. Pero lo que no extraño es vivir en la mentira. No extraño ser la tonta que no sabía lo que todos los miércoles su esposo construía una vida completa lejos de ella. No extraño la falsa seguridad de un matrimonio que parecía sólido, pero que estaba podrido por dentro. Eso no lo extraño para nada. Hace unas semanas, una de mis amigas del grupo de pintura me preguntó si alguna vez consideraría volver a tener una pareja. Me reí. ¿A mi edad?, le dije. Ella me respondió. ¿Por qué no? Tienes 73 años. No estás muerta. Tienes razón, supongo. No estoy muerta. Estoy muy viva. Pero la verdad es que no sé si quiero volver a compartir mi vida con alguien de esa manera. Por ahora estoy bien sola. Estoy aprendiendo a disfrutar mi propia compañía, a ser suficiente para mí misma. Si algún día aparece alguien que añada a mi vida en lugar de complicarla, pues qué bueno. Pero no lo estoy buscando activamente. Estoy enfocada en mí, en mi sanación, en mi crecimiento. Una de las cosas más importantes que he aprendido en estos 2 años es que no necesitas a un hombre para tener una vida completa
y significativa. Durante tanto tiempo, desde que era joven, me habían enseñado que el matrimonio era el objetivo final, que sin un esposo una mujer estaba incompleta. Pasé 40 años creyendo eso, construyendo mi identidad alrededor de ser la esposa de Arturo. Ahora estoy construyendo mi identidad alrededor de ser simplemente Dolores. Y está bien, es más que suficiente. Mis sobrinas me dicen que soy su inspiración, que les enseñé que nunca es tarde para defender tu dignidad, para empezar de nuevo. Eso me llena de orgullo. Si mi historia, por más dolorosa que haya sido, puede ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, entonces todo valió la pena. Todas las lágrimas, todo el dolor, toda la humillación pública de exponer mi vida privada frente a 30 personas en esa carne asada, todo eso valió la pena si significa que alguien más encuentra el valor para enfrentar su propia verdad. La vida es extraña, ¿saben? Uno hace planes, construye sueños, imagina futuros específicos. Y después la vida te lanza una bola curva que destruye todos esos planes. Puedes quedarte ahí, en las ruinas de lo que imaginaste, lamentándote por lo que perdiste. O puedes levantarte, sacudirte el polvo y empezar a construir algo nuevo con los pedazos que quedan. Yo elegí lo segundo, y todos los días sigo eligiendo lo segundo. ¿Es fácil? No. Hay días donde me despierto y me siento como si tuviera 100 años en lugar de 73. Días donde el peso de todo lo que pasó se siente insoportable. Pero también hay días donde me despierto y me siento más liviana que nunca, libre de una manera que nunca experimenté ni siquiera cuando era joven y soltera. Esos días buenos están empezando a superar a los días malos. Y eso me da esperanza. La casa se siente diferente ahora. No solo porque Arturo ya no está, sino porque es verdaderamente mía. Cambié algunas cosas. Pinté las paredes de la sala de un amarillo suave que siempre me gustó, pero que Arturo decía que era muy chillón. Compré muebles nuevos para la recámara. Saqué todos los que compartíamos. Convertí el garaje, ese lugar donde descubrí la verdad, en un pequeño estudio de pintura. Ahora cuando entro ahí, no pienso en el baúl del coche ni en las fotografías escondidas. Pienso en los lienzos que esperan ser pintados, en los colores que voy a mezclar, en la siguiente obra que voy a crear. Hay una ironía en todo esto que no se me escapa. Arturo pasó 15 años pintando dos realidades separadas, manteniendo dos vidas que nunca debían tocarse, y ahora yo pinto. Pero a diferencia de él, lo que yo creo en mis lienzos es honesto. Son representaciones de lo que veo, lo que siento, lo que imagino. No hay engaño en mis pinturas. No hay segundas capas escondidas debajo de las primeras. Todo está a la vista, claro y directo. Así es como quiero vivir el resto de mi vida. Sin capas escondidas, sin segundas agendas, sin mentiras piadosas ni verdades a medias. Solo verdad simple y directa. Mi familia ha sido mi roca durante todo este proceso. Eugenia especialmente. Ella estuvo conmigo en los días más oscuros, cuando el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Me escuchó llorar, me dejó enojarme, me permitió sentir todo sin juzgarme. Mis hermanos también, cada uno a su manera. Fernando con su indignación protectora, siempre listo para defender mi honor. Roberto con su presencia tranquila, siempre disponible si necesitaba algo arreglado en la casa o simplemente compañía silenciosa. Mis sobrinos y sobrinas con su amor incondicional, sus mensajes constantes preguntando cómo estaba, sus visitas sorpresa con comida o flores o simplemente abrazos. En contraste, la familia de Arturo desapareció completamente de mi vida. Su hermana, con quien yo me llevaba bien durante años, nunca volvió a llamarme después de que todo salió a la luz. Sus sobrinos, que me decían «Tía Dolores», y me abrazaban en cada reunión familiar, dejaron de contestar mis mensajes. Supongo que eligieron su bando.
el bando de la sangre. Y está bien. Entiendo que es su hermano, su tío, pero duele de todas formas. Duele sentir que 40 años de relación con esas personas se evaporaron como si nunca hubieran existido. Hay algo que me ha sorprendido mucho en este proceso de sanación. La cantidad de mujeres que se me han acercado con sus propias historias. Mujeres que descubrieron infidelidades después de décadas de matrimonio. Mujeres que vivieron con mentiras durante años. Mujeres que tuvieron el valor de irse o que decidieron quedarse. Cada una con su historia, su dolor, su manera de sobrellevar lo que les tocó vivir. Y todas ellas me dicen lo mismo, que mi valentía de hacer pública mi historia les dio fuerza para enfrentar sus propias verdades. Una señora como de 60 años se me acercó en el mercado hace un par de meses. Me dijo, «Usted es Dolores, ¿verdad? La que confrontó a su esposo en la fiesta». Le dije que sí. Ella empezó a llorar ahí mismo, en medio del mercado. Me contó que su esposo también la había engañado, pero que ella había decidido quedarse porque le daba miedo estar sola. Me dijo que me admiraba, que ojalá ella tuviera mi fuerza. Le tomé las manos y le dije, «La fuerza no es algo que tienes o no tienes, es algo que decides usar o no usar. Tú la tienes. Solo tienes que decidir si la vas a usar o no». No sé si mis palabras la ayudaron, pero espero que sí. Estas interacciones me han enseñado algo importante. Todas estamos conectadas por nuestras experiencias, por nuestro dolor, por nuestras batallas. No estamos tan solas como a veces creemos. Hay millones de mujeres ahí afuera que están pasando o han pasado por situaciones similares. Y cuando compartimos nuestras historias, cuando nos atrevemos a ser vulnerables y honestas sobre nuestras vidas, creamos espacios para que otras hagan lo mismo. Creamos una red de apoyo invisible pero muy real. Por eso decidí compartir mi historia aquí, en este espacio. Porque si mi experiencia puede ayudar, aunque sea a una sola persona, a encontrar el valor para enfrentar su propia verdad, entonces, todo el dolor, toda la vergüenza, toda la dificultad de revivirlo al contarlo, vale la pena. Si alguna mujer que me está escuchando está pasando por algo similar y siente que está sola, quiero que sepa que no lo está. Hay toda una comunidad de mujeres aquí que entienden, que han pasado por cosas similares, que están dispuestas a apoyar y a escuchar sin juzgar. He aprendido también que sanar no es un proceso lineal. No es que un día estás destruida y después poco a poco vas mejorando, hasta que un día estás completamente bien. Es más como olas que van y vienen. Hay días buenos donde te sientes fuerte y empoderada. Y después hay días donde algo pequeño, una canción en la radio, un olor familiar, una fecha específica, te devuelve al dolor como si todo acabara de pasar. Y está bien. Es parte del proceso. No te pelees con esos días malos. Permítete sentirlos, vivirlos, y después déjalos ir cuando estés lista. Una cosa que me ha ayudado mucho es escribir. Empecé un diario después del divorcio donde escribo mis pensamientos, mis sentimientos, mis reflexiones. A veces escribo cartas a Arturo que nunca envío, donde le digo todo lo que no pude o no quise decirle en persona. Otras veces escribo cartas a mi yo más joven, dándole consejos, advirtiéndole de lo que viene, asegurándole que va a estar bien. Escribir me ha permitido procesar emociones que son demasiado grandes o demasiado complicadas para solo sentirlas. Le da una forma tangible al dolor, y de alguna manera, eso lo hace más manejable. También me he dado cuenta de que perdonar no significa olvidar o excusar lo que pasó. Por mucho tiempo pensé que perdonar a Arturo significaría decir, está bien lo que hiciste, te entiendo, no hay problema. Pero no es así. Perdonar significa soltar el veneno que me estaba haciendo daño a mí, no a él. Significa dejar de darle poder sobre mi paz mental. Significa aceptar que lo que pasó, pasó, que no puedo cambiarlo,
y que cargar con el resentimiento solo me lastima a mí misma. Arturo va a tener que vivir con las consecuencias de sus acciones sin importar si yo lo perdono o no. Mi perdón es para mí, no para él. Mis nietos, los hijos de mis sobrinos, me preguntan a veces por qué ya no viene el tío Arturo a las reuniones familiares. Les hemos dicho versiones simplificadas de la verdad, adaptadas a su edad. A los más chiquitos, solo les decimos que el tío Arturo y yo decidimos vivir separados. A los más grandes, los adolescentes, les hemos contado un poco más. Algunos de ellos me han dicho cosas muy sabias, más sabias de lo que esperarías de personas de su edad. Mi sobrina nieta Camila, que tiene 17 años, me dijo hace poco: «Tía Dolores, tú me enseñaste que el amor propio es más importante que cualquier relación. Gracias por ese ejemplo». Casi me hizo llorar escuchar eso. Ahora, casi 2 años después de aquel miércoles fatídico en que abrí el baúl del coche, puedo decir que estoy bien. No perfecta, no completamente sanada, pero bien. Estoy construyendo una vida que me gusta, que me llena, que tiene propósito y significado. Una vida que es auténticamente mía, no compartida con alguien que vive en mentiras. Y eso, para mí, es una victoria. Si me preguntan si me arrepiento de cómo manejé las cosas, de haber expuesto a Arturo públicamente en esa fiesta familiar, la respuesta es no. Tal vez algunos piensen que fui muy dura, que debí haber manejado las cosas en privado. Pero yo necesitaba que se supiera la verdad. Necesitaba testigos. Necesitaba que la gente viera que yo no era la loca celosa, inventando cosas, que esto era real, que había evidencias, que durante 15 años había sido engañada sistemáticamente. Necesitaba reclamar mi narrativa, mi verdad, mi versión de los hechos. Y la única manera de hacer eso era siendo completamente transparente sobre lo que había descubierto. Además, hacer todo público sirvió otro propósito. Hizo imposible que Arturo y yo volviéramos a estar juntos. Si todo hubiera quedado en privado, tal vez con el tiempo mi soledad me hubiera hecho considerar perdonarlo, darle otra oportunidad. Pero después de exponerlo públicamente, después de que toda la familia y los amigos supieran exactamente lo que había hecho, no había vuelta atrás. Y eso, aunque doloroso en el momento, fue lo mejor que pude haber hecho por mí misma. Me protegí de mi propia debilidad potencial. Hoy es un día especial. Es 8 de mayo, exactamente 2 años desde que abrí aquel baúl y mi vida cambió para siempre. He decidido celebrar este aniversario no como un día de duelo por lo que perdí, sino como un día de celebración por lo que gané. Mi libertad, mi verdad, mi dignidad. Voy a salir con mis amigas del grupo de pintura. Vamos a ir a cenar a un restaurante bonito del malecón. Vamos a brindar con vino. Vamos a reírnos y a disfrutar de la compañía mutua. Vamos a celebrar que somos mujeres fuertes, sobrevivientes, que hemos enfrentado nuestros propios infiernos y seguimos aquí, de pie, luchando, viviendo. Y mañana, cuando me despierte en mi casa que ahora es completamente mía, voy a levantarme, voy a prepararme mi café exactamente como me gusta, voy a sentarme en mi nuevo sillón amarillo brillante de mi sala recién pintada y voy a mirar por la ventana hacia el futuro que ahora es un lienzo en blanco, esperando ser pintado. Ya no con los colores que alguien más eligió para mí, sino con los colores que yo misma elija. Brillantes, vibrantes, honestos, verdaderos. Queridas mujeres que me han acompañado hasta aquí en esta historia larga y dolorosa, pero también esperanzadora, quiero agradecerles por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Si esta historia les tocó de alguna manera, si les hizo reflexionar sobre sus propias vidas, si les dio aunque sea un poquito de fuerza para enfrentar sus propias batallas, entonces cumplí mi propósito al compartirla. Quiero pedirles algo antes de despedirme. Si este video les pareció valioso, si creen que puede ayudar a alguien más, les pido que le den like y que lo compartan. Necesitamos crear espacios donde las mujeres,
especialmente las de nuestra edad, puedan compartir sus historias sin vergüenza, sin miedo al juicio. Necesitamos normalizar el hablar de estas cosas que durante tanto tiempo se mantuvieron en secreto porque la ropa sucia se lava en casa, o porque hay que aguantar por los hijos, o porque ya estás muy grande para empezar de nuevo. Si todavía no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo. Hay muchas más historias como esta. Historias de mujeres valientes que enfrentaron situaciones difíciles y encontraron su fuerza. Y en los comentarios me encantaría leer sus reflexiones. ¿Qué les pareció mi historia? ¿Harían algo diferente en mi lugar? ¿De qué país o ciudad nos están viendo? Me gusta mucho saber que formamos una comunidad internacional de mujeres que se apoyan mutuamente. Recuerden, nunca es tarde para reclamar su verdad. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa si tienen 50, 60, 70 u 80 años. Mientras tengan vida, tienen la oportunidad de hacer cambios, de buscar la felicidad, de vivir con autenticidad y dignidad. No dejen que nadie, ni siquiera su propia mente llena de miedos, les diga lo contrario. La vida después de 40 años de matrimonio y 15 años de engaños no es fácil. No les voy a mentir. Hay días difíciles. Hay momentos de soledad. Hay noches largas donde las preguntas sin respuesta dan vueltas en tu cabeza hasta el amanecer. Pero también hay libertad. Hay paz. Hay la satisfacción de saber que elegiste tu dignidad por encima de la comodidad de una mentira. Y eso, esa certeza de que hiciste lo correcto por ti misma, vale todo el oro del mundo. Si están pasando por algo similar, si descubrieron una traición, si están viviendo en la incertidumbre de no saber si creerle a alguien o no, si están considerando quedarse o irse, déjenme decirles esto. Escuchen su intuición. Nuestro cuerpo, nuestro corazón, sabe la verdad incluso cuando nuestra mente trata de convencernos de lo contrario. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Y tienen derecho a investigar, a hacer preguntas, a exigir transparencia. No dejen que nadie las haga sentir locas o paranoicas por querer conocer la verdad de su propia vida. Y si ya tomaron la decisión de irse, de terminar una relación que les estaba haciendo daño, sepan que el camino no será fácil, pero valdrá la pena. Los primeros meses son los más difíciles. Todo se siente raro, nuevo, aterrador. Pero poco a poco empezarán a encontrar su ritmo. Empezarán a descubrir quiénes son fuera de esa relación. Empezarán a recordar o a descubrir por primera vez las cosas que les gustan, que les apasionan, que les dan alegría. Y un día, tal vez después de meses o incluso años, se van a despertar y se van a dar cuenta de que están bien, que sobrevivieron, que son más fuertes de lo que pensaban. A las mujeres que decidieron quedarse en sus relaciones después de una traición, también las entiendo. No estoy aquí para juzgar esa decisión. Cada mujer tiene que hacer lo que sea mejor para ella, para su situación particular. Solo les pido que se aseguren de que se están quedando por las razones correctas. No se queden solo por miedo, o por el qué dirán, o porque creen que ya están muy viejas para estar solas. Quédense porque genuinamente creen que la relación puede sanar, porque su pareja está haciendo el trabajo necesario para reconstruir la confianza, porque ustedes sienten que es lo que quieren hacer. Y si en algún momento se dan cuenta de que ya no quieren quedarse, está bien cambiar de opinión. Nunca es tarde para tomar una decisión diferente. Mi historia con Arturo terminó, pero mi historia completa sigue escribiéndose. Cada día es una nueva página. Algunos días la página está llena de cosas bonitas. Risas con amigas, una pintura que me quedó especialmente bien, una tarde tranquila leyendo en mi sillón amarillo. Otros días la página es más difícil. Recuerdos dolorosos, momentos de soledad, preguntas que nunca tendrán respuesta. Pero todas esas páginas, las bonitas y las difíciles, son mías, son auténticas. No están construidas sobre mentiras,
y eso lo cambia todo. Les mando un abrazo enorme a todas y a todos los que me escucharon hasta el final. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad, por permitirme compartir mi historia con ustedes. Espero que encuentren en sus propias vidas la fuerza para enfrentar lo que sea que estén viviendo. Recuerden que no están solos, que hay millones de personas ahí afuera que entienden, que han pasado por cosas similares, que están dispuestas a escuchar y apoyar. Y recuerden también que la edad es solo un número, que nunca, nunca, nunca es tarde para vivir con verdad, con dignidad, con autenticidad. Los años que nos quedan, sean 20 o 40, merecen ser vividos plenamente, honestamente, sin cargar el peso de las mentiras de otras personas. Ustedes se merecen la verdad, se merecen el respeto, se merecen la felicidad. No dejen que nadie les diga lo contrario. Cuídense mucho, sean amables con ustedes mismos y nunca, nunca dejen de luchar por la vida que se merecen, sin importar cuántos años tengan o cuánto tiempo hayan invertido en algo que ya no les sirve. La vida es demasiado corta para vivirla en mentiras. Vivan su verdad. Con todo el amor y toda la fuerza que tengo, les deseo lo mejor. Hasta la próxima historia. Y recuerden, nunca es tarde para empezar de nuevo.